Si al día de hoy los obstáculos que enfrentas han sido y utilizas la culpa y la evasión para alejarte de ellos y no enfrentarlos, y trayendo como consecuencia rupturas con las personas y hacer que ese conflicto aumente de tamaño y no lo puedas enfrentar y se te salga de las manos. Y si al día de hoy lo que tú haces es lideras tu vida y manejas tu barco llevándolo a buen puerto y sabes cómo enfrentar una situación en que te ubicas como protagonista de tu vida y haces y tomas las decisiones que tienes que hacer para volverte productivo, este programa es para ti. Mi nombre, Consuelo Lizarazo, y en A Ti Te Pasa Lo Mismo, mi programa, tu programa. Vamos a ir de la mano de nuestra invitada, Ana María Lamos, para conocer cómo somos nosotros, como víctimas y protagonistas, como personas que afectamos directamente un acontecimiento porque lo creamos, y cómo nuestra actitud puede cambiar y hacer la diferencia en nuestra vida. En Aquí Te Pasa Lo Mismo, hoy nuestra invitada Ana María Lamos, ingeniera de sistemas de la Universidad de los Andes y ha trabajado por más de 15 años en multinacionales, lo que le ha permitido consolidar una experiencia y un conocimiento integral de la empresa, especializada también y certificada en coaching personal, ejecutivo y organizacional, y en coaching de empresa consciente. Con ustedes, hoy nuestra invitada, bienvenida Ana María a este programa. ¿A ti te pasa lo mismo? Qué gusto tenerte. Hola, buenos días, Consuelo. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Es como un sueño hecho realidad. Hace unas semanas hablábamos de la posibilidad de poder compartir estos temas y parecía como algo que estábamos construyendo juntas y para mí es un placer estar aquí contigo y pues también gracias a los que nos están escuchando. Ay, gracias Ana María también y a toda la audiencia por conectarse hoy con nosotros en un capítulo más para abordar todos esos desafíos y todos esos obstáculos que como ejecutivos tenemos que afrontar y enfrentar. Entonces, Ana María, nos gustaría saber primero que todo, ¿qué te trae al día de hoy? ¿Qué tienes para compartirnos a nosotros con respecto a todo eso que haces y tu vasta experiencia? Pues mira, para comenzar a mí me gustaría un poco contar sobre mi historia y sobre mi desarrollo profesional, porque tal vez como decía Steve Jobs, como que los puntos van conectando, los puntos en la vida de uno se van conectando a medida que pasa la vida. Yo trabajé durante varios años, unos 17 años, 18 años en multinacionales de tecnología, porque estudié ingeniería de sistemas y inicié trabajando en el área de sistemas de información, dando soporte técnico a usuarios y a la gente técnica. Después hice algunos estudios en mercadeo y pasé a mercadeo y estuve también en ventas. Y después también pasé al área de servicio al cliente y pues como este recorrido de haber pasado como por diferentes áreas, realmente yo creo que es lo que me ha dado la experiencia y el conocimiento de cómo es que cada una de las áreas de una empresa funciona y los requerimientos que tiene cada una de estas funciones para trabajar de una mejor manera. Cuando terminé en el área ya, pues digamos, esta carrera que te estoy contando en servicio al cliente, pues me encontré con que realmente todo como que se consolida en ese atender al cliente y dar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros como profesionales en las empresas para atender a los clientes. Después de esa carrera me dediqué a formarme como coach porque encontré en el coaching una de esas posibilidades de desarrollar un potencial que yo tenía. Me certifiqué en coaching con Hola Coach de España, posteriormente aquí en coaching de equipos con Coaching Hall y recientemente con Freddy Kaufman en coaching de la empresa consciente.
digamos, toda esta formación me ha dado un complemento a la experiencia que yo tenía, combinada pues con también certificaciones en el tema de gestión de la experiencia del cliente y de servicio al cliente, que en realidad hoy en día forman parte de la actividad que yo hago. Yo hoy en día me dedico a hacer coaching personal, ejecutivo, en el tema ejecutivo especialmente en lo que tiene que ver con liderazgo, comunicaciones, conciencia, para que cada uno de los profesionales con los que trabajamos realmente encuentren la forma de hacer una diferencia en su entorno y vivir plenamente su trabajo. Y lo combino con consultoría en gestión de la experiencia del cliente, que como te decía hace un momento, creo yo que en la medida en que cada uno de los empleados, de las personas que están en las empresas se encuentren mejor consigo mismo, pueden dar lo mejor al cliente y hacer que realmente los clientes tengan una experiencia diferencial, especial en las compañías en donde trabajan. Ana María, gracias de verdad por habernos compartido toda tu experiencia y también saber de primera mano cómo tú como coach y como nos ha tocado a nosotros de verdad en nuestro papel de coach ejecutivo empresarial, abordar toda esta historia, todo lo que pasa dentro de las organizaciones y de qué forma nosotros ante los continuos cambios como coach apoyamos a cada ejecutivo o en general a un coaching organizacional. Me gustaría saber también, sé que para llegar aquí y para ser tan exitosa como hoy lo eres, tuviste que enfrentar de verdad muchos desafíos. Nos gustaría a todos conocer por qué llegaste y qué tuviste que enfrentar para llegar donde estás. Pues en realidad, cuando yo arranqué el desarrollo de mi carrera profesional, en este recorrido que te comentaba ahorita de las diferentes áreas y en multinacionales, cada una de los cambios que tuve en mi carrera era un reto adicional, era un aprendizaje, era desarrollarme más profesionalmente. Y digamos que después de estos, como te decía, 17 años larguitos, de estar en ese crecimiento y desarrollo, yo podría decir que fui exitosa, tenía resultados bastante buenos en estas organizaciones. Me sentía feliz desde el punto de vista profesional porque había aprendido y había avanzado mucho, pero llegó un momento en el que yo como persona, como mujer, estaba sintiéndome que había una especie como de desbalance, como algo que me hacía falta. Entonces empecé a buscar, empecé a ver qué era eso que no me hacía sentir plena, y llegó un momento en el que entendí que ese era mi desafío, era entender qué era lo que me iba a permitir a mí ser una mujer que se sintiera mucho más satisfecha con lo que estaba haciendo. Y empecé a entender y a buscar el significado de ese balance o ese equilibrio que yo quería en mi vida, y encontré que realmente lo que yo quería era ser una mujer integral. Y cuando me puse a reflexionar conmigo misma de qué es lo que yo quería hacer y qué quería decir para mí ser integral, empecé a darme cuenta que era importante para mí estar bien desde el punto de vista físico, de mi salud, de bienestar, digamos, físico, y sentirme bien. Era importante ser una buena mamá, estar con mi marido, tener mis relaciones con mis amistades muy frescas y muy dinámicas, aprender, que para mí era muy importante, entregar parte del conocimiento que yo tenía a otras personas, aportar un poco digamos, la parte social, que también forma parte de un poquito de mi corazón y de mi esencia. Y pues en ese momento que entendí el desafío, dije, bueno, hay cosas que definitivamente yo sí puedo hacer y que dependen de mí, y voy a comenzar a hacer unas cosas de más y a dejar de hacer algunas cosas que estaba haciendo que realmente no me complementaban como yo quería. Y así fue como de alguna manera como que me empoderé como persona, como mujer, y empecé a desarrollarme, y hoy en día te puedo decir que me siento muchísimo más balanceada, más equilibrada y más satisfecha con lo que estoy haciendo hoy en día. Ay, Ana María, esto que nos comentas y nos compartes, de verdad,
se hace relevante en la vida de todos nosotros. A veces nos olvidamos de que tenemos familia, de que tenemos espacios para compartir con nuestro esposo, con nuestros hijos, y que tenemos que balancear esa vida profesional con esa vida familiar, que esta vida estamos en una pasantía realmente corta, y de la forma en que equilibremos y balanceemos y podamos darnos y dar a esos seres que están en nuestro entorno y que amamos, como lo son nuestra pareja, nuestros hijos y nuestros amigos, poder crear ese balance. Ana María, me gustaría, y entrando ya en este tema, el poder, como lo llamas tú, el poder está en mí cuando elijo ser protagonista. Nos gustaría que entráramos en este tema que me parece apasionante y que nos va a calar a muchos de nosotros, porque cada día es un aprendizaje continuo y estamos en ese proceso de mejora. Cuéntanos, Ana María, ¿qué nos traes hoy para aprender de toda esta sabiduría que tienes para compartir con todos nosotros? Mira, para que comencemos a hablar de este tema, a mí me gusta iniciar este tipo de conversaciones con preguntas sencillas, con cosas que son tan básicas que de repente cuando uno se va a lo básico como que le hace más sentido lo que está conversando. Y yo creo que en la vida básicamente uno tiene la posibilidad de elegir dos caminos. El camino que te va a llevar a sentir logro y satisfacción, o el camino que te va a llevar a sentirte continuamente frustrado y resentido y en una crítica y en una culpa permanente. Yo creo que cuando pensamos en ese camino como que se bifurcan esas dos opciones, uno sí creo yo que tiene la posibilidad de tomar la decisión de por cuál de estos dos caminos va a caminar la vida. Y hay una pregunta muy sencilla de un acto pues básico que es, por ejemplo, si yo tengo este esfero acá y lo estoy sosteniendo y de repente el esfero cae, inmediatamente si yo hago la pregunta de ¿por qué está cayendo el esfero? En la mayoría de los casos las personas responden que cae por efecto de la gravedad. Y es obvio que pues, la gravedad influye. Pero también ante este hecho de que el esfero caiga, hay otro factor que está incidiendo y es el hecho de que yo lo estoy sosteniendo y de repente lo suelto. Y cuando yo lo suelto, realmente estoy afectando lo que está pasando en esta circunstancia tan elemental como el esfero que está en mi mano y que puede caer. Entonces, cuando yo hablo de los dos caminos, el camino del logro o la satisfacción o el camino del resentimiento, de la frustración, es básicamente eso que viene inmediatamente a mi mente. Cuando yo pienso que lo que viene, la razón por la cual cae mi esfero es por la gravedad, estoy enfocando todas las razones de esta circunstancia en aquellos factores externos sobre los cuales yo no puedo influir y pues desafortunadamente como no puedo influir, pues el esfero va a caer. Pero cuando yo concentro mi mente en aquellos factores como por ejemplo el hecho de que yo pueda soltar o no soltar el esfero, estoy pensando en esos factores que sí dependen de mí, que yo puedo tomar la decisión de afectar lo que está pasando. Y esa es, digamos, el otro camino, el camino que yo te comentaba, el camino que me hace sentir que, pues, que tengo algún tipo de control sobre lo que está sucediendo, sin negar, obviamente, que siempre va a haber factores externos como la gravedad que están influyendo. Pero hay algunas cositas que yo puedo hacer para cambiar esa circunstancia. Esto que estamos hablando es tan crítico en nuestra vida que inclusive cuando vemos o cuando conversamos con niños pequeños de 5 o 6 años, es típico oírlos hablar de el vaso se cayó o el juguete se rompió. Mamá, es que el juguete se rompió. Mamá, es que le pegué porque es que él me pegó, pero yo no tengo la culpa, o sea, yo soy inocente, yo no tuve nada que ver con el vaso, no tuve nada que ver con nada, porque realmente son ellos los que hacen que yo sea así
de malo con mi hermano o que el vaso pues se rompa. Y un poquito lo curioso y lo importante de este tema es que a medida que pasa la vida, ya no cuando tenemos 5, 6 o 7 años, sino cuando ya tenemos 20, 30 y tenemos desafíos un poco más retadores en la vida, nuestras respuestas se parecen a las de los niños de 5 años. Es usual escuchar en las organizaciones a personas que dicen, las ventas se cayeron, es que mi jefe no me ayuda con mi carrera profesional, es que pues yo no he puesto la orden porque como a mí nadie me ha dicho, y ese tipo de actitudes son las actitudes que desempoderan completamente a las personas, que realmente ante las situaciones están apareciendo como si fueran inocentes y no tuvieran nada, ningún tipo de responsabilidad con lo que está pasando, pero realmente desde el punto de vista personal ellos están mostrando a través de su lenguaje cómo no tienen control ni la posibilidad de hacer algo para cambiar las circunstancias. Estos ejemplos que te estoy dando pues son básicamente ejemplos de tomar esa posición o esa actitud de ser víctima o de ser protagonista. Yo soy víctima en la medida en que me concentro en esos factores externos sobre los cuales no tengo control y entonces ellos me afectan y me afectan, me siento casi impotente por no poder hacer nada, pero ante los demás me muestro como si fuera completamente inocente. O puedo ser protagonista en el sentido de tomar acción y hacer algo con respecto a eso que me está pasando con los elementos y con los factores que yo puedo cambiar. Qué interesante, Ana María, lo que nos comentas. Y cuando te oigo decir sí, es una de las disculpas que en las empresas se ve, ay, fue que el sistema se cayó. Y como el sistema se cayó, tampoco yo puedo obrar. O sea, no funciona ahí la responsabilidad incondicional, que es la que nos permite en un momento que no son las condiciones externas las que van a afectar nuestro comportamiento, nuestra actitud o el hecho que estamos viviendo, sino es la forma en que respondemos nosotros. No es el tiempo, no es el bus por el que llegué tarde, no son los trancones, sino qué estoy haciendo yo para verme comprometida con este suceso y cómo lo voy a influir para que los resultados sean diferentes, ¿verdad? Es, es justamente eso, es verme como parte importante de lo que está sucediendo y como alguien que realmente puede afectar eso que me sucede. Y la verdad es que no hay vasos suicidas, no hay juguetes que se destruyan solitos, no hay, las ventas no se dan porque sí o porque no, sino porque realmente hay alguien, hay personas que están detrás de eso que tienen la posibilidad de manejar conscientemente las condiciones para afectar los resultados y eso es en la medida en que tomemos conciencia y comencemos a ver esas posibilidades, esas oportunidades de afectar nuestro entorno, es cuando comenzamos a tener un poco más de poder sobre lo que nosotros estamos viviendo y eso es lo que te hace sentir un poco más satisfecho con tu vida. ¿Y cómo comenzaríamos nosotros en este proceso de cambiar nuestra actitud, de volvernos los protagonistas de verdad, de incidir como ese personaje central de una película que afecta de verdad a su entorno y cómo volvernos nosotros ese protagonista o cómo si estamos en ese camino de víctima, de qué forma podemos hacer conciencia para cerrar ese ciclo y enfrentarnos al que nos va a traer productividad y rentabilidad? Mira, en este proceso yo creo que hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Primero que todo, tener conciencia de que hay factores externos y hay factores que dependen de mí. O sea, siempre va a haber factores externos. Siempre que hablamos de cualquier caso, e inclusive pues el ejemplo que te ponía del esfero, pues hay factores externos sobre los cuales yo no puedo hacer nada, pero también yo como ser humano tengo unas capacidades, unas habilidades, unas posibilidades de hacer cosas, entonces tengo que identificar estas dos posiciones. Y tal vez lo más importante es
cada vez que se me presente una situación, una circunstancia, hacerme una pregunta muy sencilla y es, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo dada esa circunstancia? ¿Qué es lo que mejor que puedo hacer yo en este momento? Cuando yo me hago esa pregunta realmente es cuando puedo hacer eso que tú me preguntas, ese switch entre ser el afectado por las circunstancias o realmente como después de esa pregunta decir, bueno, ya esta circunstancia es una realidad para mí, ahora, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo en este momento que me está pasando eso? Un ejemplo típico era algo que tú comentabas ahorita, que tiene que ver con, por ejemplo, cuando estamos en una reunión y alguien llega tarde. Cuando nosotros le preguntamos a esa persona, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llegando tarde? Típicamente, en muchísimos de los casos, una de las respuestas es porque había mucho tráfico o porque estaba en una reunión que se demoró. Esas son como las dos cosas, ¿cierto? Eh, volviendo al tema de cómo convertirme en esa situación de víctima a protagonista, eh, pues yo puedo ser víctima del tráfico y más en estas ciudades que cada vez son más complicadas, pues el tráfico va a ser cada vez más complejo y más difícil llegar de un sitio a otro. Pero si yo me planteo inicialmente cuál es mi desafío, cuál es el desafío que yo tengo en este momento, y lo pongo como mi desafío es llegar a esta reunión a tiempo por respeto por la otra persona y por compromiso que yo tengo con la otra persona. Ese es el desafío que yo tengo. Entonces, si hay tráfico, aun cuando haya tráfico, yo tengo la posibilidad de programarme, de definir por qué medio me voy a ir, de utilizar tecnología para ver por dónde hay más tráfico o no, o inclusive de avisar que estoy llegando tarde porque hubo un imprevisto y aun cuando salí con mucho tiempo, las cosas no están saliendo como llegué, como planeé, para que la persona que me está esperando pues se sienta respetada y yo ese desafío lo pueda atender. Inclusive, si es que yo estoy en una reunión y la reunión se demoró, no es que la reunión define, o sea, la reunión no es un ente que define, ahora entonces me voy a demorar, es que yo tomo la decisión porque para mí es importante estar en esa reunión porque hay que tomar alguna decisión, alguna cosa, estoy tomando la decisión de quedarme ahí a costa de llegarle tarde a otra persona. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo yo hacer cuando eso se me presenta? Ahí es donde yo puedo elegir mi respuesta y decir, por ejemplo, llamo a la persona con la cual tengo la cita, le aviso que estoy demorado, que hay un asunto urgente que me está demorando y le pido o que me espere o que reprogramemos esa cita. Eso me hace un protagonista de lo que está pasando en mi vida y me hace mucho más responsable de mis actos. Además me hace sentir más tranquilo y no estoy yo, en este caso del sencillo del tráfico, llegando tarde cada vez que programo una reunión. Qué bien, Ana María. Si te entendimos entonces, esas explicaciones que nosotros demos desde nuestras motivaciones personales nos van a permitir comprender cómo nosotros podemos crear y afectar una situación. Porque si lo que nos motiva en este momento son motivaciones y la redundancia, perdón, personales, y si en esas motivaciones están valores como la integridad, el compromiso, la honestidad, entonces estaremos afectando directamente la situación, como dices tú. Miraremos un sitio, una forma de llegar más rápido al sitio de trabajo, pudiendo avisar de que llegamos tarde o simplemente levantándonos más temprano y saliendo un poco más antes de lo que lo hacemos normalmente, estaremos comportándonos y actuando como protagonistas de nuestra vida. Justamente así es, y ese proceso es una elección, es un momento en el que uno toma la decisión de pararse en el escenario de su vida y decir, yo estoy decidiendo cuál es mi respuesta ante la circunstancia que se me está presentando y como protagonista comienzo a actuar, a ser coherente con aquello que yo quiero, trabajando muy a conciencia con lo que yo quiero que pase en mi vida. ¿Y cómo sería ese paso
cuando ya estamos, si los que estamos escuchando aquí hemos utilizado muchas veces esa actitud de víctima, ¿cómo comenzar a dar ese primer paso hacia adelante? ¿Qué implica de nosotros el darlo? La implicación que tiene este paso es básicamente trabajar la conciencia personal, es trabajar y cada vez estar más presente en cada una de las cosas que te están pasando para que puedas tú a conciencia tener claridad sobre aquello que tú quieres hacer, sobre las habilidades que tú tienes para responder y sobre efectivamente de qué manera quieres afectar lo que te está pasando. Y ahí quisiera hacer como un énfasis en lo siguiente, y es que nosotros hablamos muchas veces de responsabilidad y cuando hablamos, por ejemplo, ¿quién es el responsable de esto? Casi que estamos pensando en quién es el culpable de que esto pasó. Y Sí, quizás por eso cuando dicen quién es el responsable, todo el mundo dice, ay, no, aquí no, yo no, fue que, y todos aparecemos, tratamos de aparecer un poquitico como los inocentes, pero realmente responsabilidad deberíamos verla más como nuestra habilidad para responder, es decir, responsabilidad, habilidad para responder. Y en la medida en que yo a conciencia viva como el presente, viva mis circunstancias y además sea consciente de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias y mis deseos para responder ante las circunstancias, puedo ir convirtiéndome en mi día a día, poco a poco, cada vez en más dueño y empoderado de lo que me está pasando. Y por eso es que estamos hablando de eso, del poder está en mí, en ese proceso de tomar conciencia interna y además de responder ante las circunstancias con las habilidades que tengo para hacerlo. tú tienes aquí, vemos una imagen para compartir. Es el momento, nos avisas. ¿Quieres que compartamos en este momento? Veo ya la presentación lista. Y te entiendo, según lo que nos estás diciendo, que la responsabilidad nos da el poder de decisión, es la que nos permite de verdad comprometernos y poder hacer ese viaje a través de lo que significa nuestra voluntad, a través de lo que significa nuestra libertad y darnos esa capacidad de decisión. Hoy elijo, como tú dices, enfrentar esta situación con mis actitudes, mi conciencia, mi compromiso, a pesar de todo lo que externamente esté pasando. Así es, exactamente así es. Y yo creo que es importantísimo en todo este proceso de trabajar a conciencia el convertirme cada vez más dueño de mis actos y cada vez más empoderado de mi vida, tener en cuenta un elemento que para mí fue como el broche que realmente cierra este proceso y es que cuando comenzamos a hablar de víctima y protagonista, muchas veces creemos que por volvernos protagonistas todo aquello que nosotros queremos que pase en la vida o que nos pase en la vida nos va a pasar. Y eso realmente no siempre es así. O sea, aun cuando nosotros pongamos lo mejor de nosotros y nos hagamos la pregunta de qué es lo mejor que puedo hacer yo en este momento, en esta circunstancia, y haga mi mejor esfuerzo y ponga mis mejores competencias, es posible que el resultado no sea justamente lo que yo estoy esperando y lo que yo deseo. Entonces, es bien importante que cuando yo tomo esta conciencia y eh, este deseo de actuar y de elegir, también lo haga de acuerdo con los valores y me pregunte cuál es el valor que yo quiero reflejar en cada uno de los actos, en cada una de las cosas que estoy viviendo. Y en la medida en que esas decisiones las haga alineada con lo que soy, con mis valores, coherente, realmente estoy tomando decisiones y acciones que son íntegras para mí y aunque el resultado no se dé, yo puedo al final de todo sentirme tranquilo conmigo mismo porque hice el esfuerzo, fui coherente conmigo mismo, fui íntegra y eso me hace poderme parar frente a las circunstancias
independientemente de los resultados, con una paz interior, que eso yo creo que es lo que muchos seres humanos estamos buscando, es vivir, disfrutar y además estar en paz con nosotros mismos, y eso lo da el hecho de que estemos alineados con nuestros propios valores. Ana María, si te entendimos, el hecho de nosotros ser protagonistas de verdad en nuestra vida nos va a traer retos y desafíos, porque no todo lo que elijamos lo elegimos con una conciencia de que es lo mejor en ese momento, pero no va a ser lo óptimo seguramente, y a través del camino y de los pasos que vayamos dando, nos damos cuenta que tal vez esa decisión no fue la mejor, pero ahí es donde viene ese aprendizaje. Ahí es donde nos levantamos de esos errores que hemos cometido, de esos desafíos y desaciertos que no fueron los mejores. Nos levantamos para aprender y transformarnos. Y luego volver este papel de protagonistas como una satisfacción, como dice Ana María. Sentir esa satisfacción de que cada día en este proceso de mejora continua somos capaces de poner como bandera una serie de valores que nos van a llevar a, dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestro entorno organizacional, nos van a llevar a reconocernos y ser reconocidos por todos los valores que utilizamos para enfrentarlos. Exacto, eso es. Cuéntanos, ¿qué pasos nos das? ¿Cómo comenzamos? ¿Cuál sería ese paso, ese escalón para subir, ese reto por cumplir? Nos gustaría que nos compartieras eso. Yo pienso, o sea, si me preguntas eso, yo diría que es como, que podemos dar como una lista de chequeo para Un estas, check-in, ¿ah? un check-in, un check, ¿no? Un chequeo, me Sí, estás diciendo. Ok. exacto, como una lista de chequeo. Entonces, digamos que a nivel general mi recomendación sería, en cualquier circunstancia que nosotros tengamos en la vida, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el desafío. Y el desafío es qué es lo que me está pasando y qué es lo que yo quiero que pase con esta situación que me está pasando. Y verlo como un desafío. En el momento en que yo comienzo a ver las circunstancias de la vida mía como desafíos, pero no desafíos porque sean complejos, sino desafíos porque son cosas que me van a hacer crecer y que me van a hacer grande, pues realmente voy a poner como todo el entusiasmo para que las cosas se me den. Entonces, entendiendo cuál es el desafío y qué es lo que yo quiero que suceda con eso, identifico qué cosas de esos factores que están sucediendo puedo modificar, y puedo también preguntarme dos tipos de preguntas. Una es, si ya me ha pasado en el pasado, ¿de qué manera he contribuido yo para que esto que me sucedió sea como me sucedió? Y esa pregunta me va a permitir a mí identificar dónde puedo yo hacer cosas la siguiente vez que se me presente esta misma situación, ¿cierto? O si no, que la otra que te decía, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo en este momento que se me presenta esta situación? Y por último, ¿cuál es el valor que quiero expresar incondicionalmente, no dependiendo del resultado? ¿Cuál es el valor que yo quiero expresar en este momento, en esta circunstancia? Yo creo que esos son los pasos fundamentales para irme convirtiendo o dejando de ser víctima de las cosas que me pasan y pasar a ser cada vez más protagonista, dejando el camino que decía al principio, el camino del resentimiento y de la frustración y de la queja y de que todo a mí me va mal por los demás, y comenzando a transitar ese camino de sentirme cada vez más satisfecho, cada vez con más logros de lo que yo quiero, porque pues estoy dando lo mejor de mí para que así sea. Ana María, en el desarrollo profesional y en tu trabajo a lo largo del acompañamiento con muchas multinacionales, está el elemento humano que es el ejecutivo. ¿Cuál es el principal, si pudiéramos llamar, el principal desafío con respecto a ser víctimas que se presenta en el mundo organizacional?
Bueno, desafíos hay varios. En este momento, tal vez uno de los que primero se me viene a la mente es diferenciar los hechos de las opiniones, de las suposiciones. Muchas veces los ejecutivos, los profesionales, eh, con base en su experiencia y en los años que llevan en los cargos, empiezan a considerar que su forma de ver la vida, su forma de ver los problemas es la forma de verlos. Y eso impide que realmente ellos busquen entender otros puntos de vista y realmente dejar de suponer algunas cosas que están básicamente como acumuladas en su experiencia y en su trabajo y realmente comunicarse de una mejor manera para convertir esas suposiciones o esas ideas que tienen o opiniones que tienen sobre lo que está pasando en hechos para tomar decisiones con base en hechos y también aprender un poco de todos los que están alrededor porque la verdad revelada realmente no la tiene ninguno. En un equipo de trabajo, cada uno está aportando un poco de conocimiento y la combinación de todos estos conocimientos es lo que realmente los hace grandes. Entonces, entonces sería tal vez asegurarme de diferenciar hechos y opiniones y además también como ejecutivo estar en un continuo aprendizaje y no en la posición de que yo me las sé todas y que la verdad la tengo yo únicamente. Qué interesante, nos gustaría que nos compartieras dónde nosotros te podemos, de verdad esta charla está interesante, pero lamentablemente este tema daría para muchos otros programas, pero nuestro tiempo hay que cerrarlo en este momento, pero nos gustaría saber dónde te podemos contactar y las personas que necesitemos de tus servicios. Pues gracias, Consuelo. Ahí en la diapositiva que teníamos está mi información. Mi correo electrónico es amlams@etb.net.co y en mi celular que también aparece ahí, que es en Colombia 57 311 462 1289. Ana María, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación y de verdad hoy compartirnos de primera mano todas estas experiencias que tienes y esta sabiduría para nosotros desde hoy. Y los invito a todos, si en algún momento de tu vida o al día de hoy tu posición es la de ser una víctima, esta tiene consecuencias y que te afectarán a ti. Pero si lo que decides es tomar esa posición de protagonista, vas a afectar tu vida de manera positiva y los resultados pronto se verán. El próximo miércoles, en A ti te pasa lo mismo, a las 10 de la mañana, te esperamos en mi programa, en tu programa, para que nuevamente demos un recorrido por otro desafío del Ejecutivo y podamos conocer con nuestro siguiente invitado cómo abordar la temática o el desafío que vamos a presentar. Los esperamos el próximo miércoles y Ana María, a ti, gracias de verdad, muchísimas gracias por todo esto, estos tips y todo este conocimiento y experiencia que nos has transmitido. Muchas gracias a ti, Consuelo. Muchas gracias, de verdad. Un placer estar aquí en tu programa. Lo mismo, igualmente digo yo. Entonces, hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana en A ti te pasa lo mismo. Bye bye. Una experiencia y un conocimiento integral de la empresa, especializada también y certificada en coaching personal, ejecutivo y organizacional, y en coaching de empresa consciente. Con ustedes, hoy nuestra invitada, bienvenida Ana María a este programa. ¿A ti te pasa lo mismo? Qué gusto tenerte.
Hola, buenos días, Consuelo. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Es como un sueño hecho realidad. Hace unas semanas hablábamos de la posibilidad de poder compartir estos temas y parecía como algo que estábamos construyendo juntas y para mí es un placer estar aquí contigo y pues también gracias a los que nos están escuchando. Años 18 años en multinacionales de tecnología porque estudié ingeniería de sistemas y inicié trabajando en el área de sistemas de información, dando soporte técnico a usuarios y a la gente técnica. Después hice algunos estudios en mercadeo y pasé a mercadeo y estuve también en ventas. Y después también pasé al área de servicio al cliente y pues como este recorrido de haber pasado como por diferentes áreas, realmente yo creo que es lo que me ha dado la experiencia y el conocimiento de cómo es que cada una de las áreas de una empresa funciona y los requerimientos que tiene cada una de estas funciones para trabajar de una mejor manera. Cuando terminé en el área ya, pues digamos, esta carrera que te estoy contando en servicio al cliente, pues me encontré con que Tienes que hacer para volverte productivo. Este programa es para ti. Mi nombre, Consuelo Lizarazo, y en A ti te pasa lo mismo. Mi programa, tu programa. Vamos a ir de la mano de nuestra invitada, Ana María Lamos, para conocer cómo somos nosotros, como víctimas y protagonistas, como personas que afectamos directamente un acontecimiento porque lo creamos, y cómo nuestra actitud puede cambiar y hacer la diferencia en nuestra vida. En Aquí te pasa lo mismo. Hoy, nuestra invitada Ana María Lamos, ingeniera de sistemas de la Universidad de los Andes y ha trabajado por más de 15 años en multinacionales, lo que le ha permitido consolidar. Ay, gracias Ana María también y a toda la audiencia por conectarse hoy con nosotros en un capítulo más para abordar todos esos desafíos y todos esos obstáculos que como ejecutivos tenemos que afrontar y enfrentar. Entonces, Ana María, nos gustaría saber primero que todo, ¿qué te trae al día de hoy? ¿Qué tienes para compartirnos a nosotros con respecto a todo eso que haces y tu vasta experiencia? Pues mira, para comenzar a mí me gustaría un poco contar sobre mi historia y sobre mi desarrollo profesional, porque tal vez como decía Steve Jobs, como que los puntos van conectando, los puntos en la vida de uno se van conectando a medida que pasa la vida. Yo trabajé durante varios años, unos 17. Si al día de hoy los obstáculos que enfrentas han sido y utilizas la culpa y la evasión para alejarte de ellos y no enfrentarlos y trayendo como consecuencia rupturas con las personas y hacer que ese conflicto aumente de tamaño y no lo puedas enfrentar y se te salga de las manos. Y si al día de hoy lo que tú haces es lideras tu vida y manejas tu barco llevándolo a buen puerto y sabes cómo enfrentar una situación en que te ubicas como protagonista de tu vida y haces y tomas las decisiones que